Dios le bendiga a cada uno de nuestros amigos, hermanos, nuestros seguidores de nuestro canal, deseándole que tenga feliz año nuevo. Primero, que ponga la mirada en Cristo Jesús, dice su palabra en Mateo 6, verso 33, dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia, que os las demás cosas serán añadidas. Que este año sea de muchas bendiciones, sobre todo espirituales y también materiales, vida, salud y prosperidad para usted y su familia. Vamos a tener la palabra del mensaje, Marcos capítulo 16, a la altura de los versos 9 al 11. Y la palabra se lee bajo la comunión de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Gloria a Dios. Padre, esta hora en el nombre de Jesús, te doy gracias cada día más, que yo sea un mero instrumento para predicar tu palabra, para hacer tu voluntad y tu obra. Mira, yo te presento este mensaje, que sea tú, Padre amado, edificando, fortaleciendo, aumentando nuestra fe. También que sea tú salvando, sanando y libertando en el nombre poderoso de Jesús. Por como dice Isaías 55:11, que tu palabra no regresa vacía. Y Romanos capítulo 10, a la altura del verso 17, dice que la fe viene pero el oír la palabra de Dios. Hebreo 11, en su capítulo 11, también establece a la altura del verso 6 que todo aquel que se le acerque a Dios tiene que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos de la lectura de estos versículos, podemos ver que la palabra nos da una gran enseñanza. Y aquí podemos ver de que Dios es fiel, que Dios cumple su promesa. Todo lo que está escrito en la palabra, todo se cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Vemos que Dios anunció de cómo iba Jesús a nacer, dónde, ¿verdad? Y qué mujer le iba a dar a luz. Isaías capítulo 7, verso 14 establece que iba a dar a luz de una virgen y que su nombre, el nombre de Jesús, es Immanuel, que significa Dios con nosotros. Miqueas en su capítulo 5 al verso 2 también establece la palabra, la gloria para el Señor, que iba a nacer en Belén. Así se cumplió. Vemos cuando el rey Augusto ordenó que se hiciera un censo. Entonces María y José tuvieron que ir, la gloria para el Señor, para empadronarse. Y se trasladaron a la ciudad de Judea, allá en Belén, donde era David. ¿Qué aconteció?
Esto lo establece Lucas en su capítulo 2, que habla del nacimiento de Jesús. Y dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio el gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada, con la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo unigénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vemos cómo se cumplió esta profecía de que Jesús tenía que nacer en Belén, según el profeta Miqueas. También se cumplió la profecía de Isaías, que iba a ser, Isaías 7:14, que iba a ser de una virgen. Vemos cuando el ángel Gabriel también visitó a María allá en su casa y le dio la noticia de que iba a concebir un hijo. Y vemos aquí en Mateo, Lucas, en su capítulo 1, a la altura del verso 30 al 35, dice la palabra: entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y dará luz a un hijo, y dará luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Vemos también que en Mateo su capítulo 1, verso 21, habla también que dará luz un hijo, llamará Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de pecado. Jesús significa el Salvador. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Gloria a Dios. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así lo establece también la profecía de Isaías en su capítulo 9, a la altura del verso 7. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos aquí también cómo el ángel, cuando visitó a María para haber escogido, porque Dios encontró gracia en María, pero María estaba comprometida con José, pero desposada significa comprometida, pero José todavía no la había tocado. Vemos que se cumplió esta profecía. Cuando le damos también a lectura en Mateo, la gloria para Dios, en su capítulo 16, a la altura del verso 21, también Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Y podemos ver aquí cuando Jesús le dice que era necesario que él fuera a Jerusalén y que fuera entregado en manos de los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos, y que le dieran muerte, pero que al tercer día iba
resucitar. Ahora vemos aquí entonces cuando Jesús fue sentenciado a muerte, fue crucificado, y allí entonces al tercer día fueron María Magdalena y otras mujeres. María compraron especia aromática para ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando ellos fueron allí, encontraron un ángel sobre la piedra, porque cuando sepultaron a Jesús, le dieron una herida en el escotado, emanó agua y sangre, y además pusieron una piedra en la boca del sepulcro. Entonces estas mujeres fueron de mañana. Su madre y María Magdalena, dice aquí que María Magdalena, pues Jesús le había expulsado 7 demonios, fue libertada porque Jesús vino a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a anunciar la buena nueva de salvación y morir en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros para darnos vida eterna. Dice Hechos en su capítulo 10 a la altura del verso 45, dice su palabra: el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida por el rescate de muchos. ¿Qué significa rescatarnos? Como el pecado entró por Adán a la humanidad, producto de la desobediencia, porque comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, así también pasó la muerte a la humanidad. Dice el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 6, a la altura del verso 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es la separación, es la transgresión. Cuando Dios hizo a Adán, dice la palabra en Génesis capítulo 2, a la altura del verso 7, que lo tomó del polvo y lo formó y lo sopló en la nariz y se convirtió el hombre en un ser viviente. Lo formó del polvo. Lo colocó allí en el huerto del Edén para que labrase la tierra y guardase la tierra. Dice la palabra que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces cayó en un sueño profundo, y de la costilla de Adán, pues Dios hizo a una mujer que se lo trajo a Adán y le puso varona, porque era hueso de su hueso. Es la varona. Pero vemos allí como Satanás tomó la serpiente en Génesis capítulo 3 y engañó a la mujer y la hizo con la palabra, la hizo comer del árbol de la ciencia del bien, pues también le dio a su esposo Adán. Ambos comieron, así entró el pecado, la muerte a la humanidad. La sentencia contra Adán fue Génesis capítulo 7, capítulo 3, a la altura del verso 19, dice la palabra que dijo: del polvo viniste y del polvo volverás, con el sudor de tu rostro comerás caldo y espino todos los días. Eso fue la sentencia, porque Dios le dijo que el día que comiera iba a morir. El pecado es separación de Dios. Allí el pecado separó al hombre, rompió la relación que tenía el hombre con Dios, por lo tanto lo llevó a la muerte. Ahora, por el amor y por la misericordia, Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, por la gracia, por el amor, por la fe, ahora para darnos a nosotros vida y vida eterna. No viene Dios a librarnos de la primera muerte, porque la primera muerte es la muerte adámica, la paga del pecado es la muerte. Él viene a libertarnos ahora de la segunda muerte, que es la muerte de la vida eterna, el alma. Vemos aquí que a eso fue que Cristo vino a redimirnos del pecado a través de su sangre derramada por el pecado de la humanidad. Para todo aquel que cree en Él tenga vida Romanos 3:16. Ahora,
lo que me llama poderosamente la atención de que aún Jesús le hablaba de su muerte y resurrección a los discípulos, pues ellos creyeron en la muerte, pero no creyeron en la resurrección. Eso es falta de fe. Por eso Jesús le reprendió pues la falta de fe que ellos tenían. Vemos que Jesús había establecido que Judas Iscariote lo iba a entregar, y así mismo aconteció. Por 30 monedas entregó Jesús el día allá de la cena, de la Pascua. Vemos también Jesús estableció que Pedro lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Aquí vemos también en Lucas capítulo 14, del verso 66 al 72, narra cómo Pedro negó a Jesús, porque Jesús le dijo que él lo iba a negar 3 veces antes de cantar el gallo. Cuando arrestaron a Jesús, se lo llevaron, pues vemos aquí también, vino una criada del sumo sacerdote y vio a Pedro y le dijo que él, la gloria para Dios, andaba con Jesús. Pero sin embargo, Pedro dijo que él no andaba con Jesús de Nazaret, lo negó, que no lo conocía. Salió de nuevo y ahí cantó el gallo. Volviendo la criada también le dijo que él hablaba como ellos, y así se recordó. Dice el verso 42, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Vemos que Pedro, cuando negó a Jesús las 3 veces, pues se recordó de la palabra que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces. Vemos que Pedro lloró amargadamente porque se recordó de la palabra de Jesús. Después de la resurrección, vemos que Jesús tomó a Pedro, la gloria para Dios, para edificar la iglesia. Fue el pastor, la gloria de Dios, el líder que recogió, y vemos las 3 veces que lo negó, las 3 veces lo restauró. Vemos, le dijo: Pedro, tú me amas, pues apacienta la grey. Pedro, tú me amas, apresenta la grey. Pedro 3 veces, como él lo negó 3 veces lo restauró, la gloria para Dios. Y vemos que Pedro jamás, después que fue llenado del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, jamás negó a Jesús. Tuvo valor de coger cárcel, tuvo valor de que al momento de su muerte lo iban a crucificar, y dijo que lo crucificaban a boca abajo, porque con la cabeza hacia abajo, porque él ni siquiera era digno de morir, la gloria para Dios, como el maestro. Él, mientras tanto, andaba con Jesús. Vemos que también cuando Jesús fue arrestado, pues sacó su espada y le mochó una oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Jesús también lo reprendió y le dijo que el que mata espada muere. Vemos cómo Pedro aún, la gloria para Dios, cometía ciertos actos, pero al final Jesús lo restauró y la gloria para Dios lo llenó del poder. Vemos también que Pedro, cuando Jesús allí en Mateo capítulo 16, verso 21, anunciaba su muerte y resurrección, Pedro le dijo que no le aconteciera esto que él decía. Vemos aquí también cómo Jesús reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. En toda esta ocasión, Pedro fue cogido cuando estaba allí en la pesca milagrosa. Jesús se le apareció y le tomó la barca prestada para predicarle el evangelio. Y vemos allí, le dijo que ahora iba a ser pecadores de hombres, no de peces. Él dejó todo y Zebedeo también y siguieron a Jesús. Pero vemos que Pedro pasó un proceso
Los discípulos pasaron un proceso de discipulado, de enseñanza, de experiencia vivida con el Maestro. Pero todo esto no era suficiente. Tuvieron que ser llenos del Espíritu Santo para poder trabajar en la obra. Jesús, después de su resurrección, se juntó con ellos allá en Galilea, tal como se lo había dicho, que se iba a ver allí en Galilea. Cuando llegó allí, la gloria para Dios, las mujeres le dieron la noticia a María Magdalena, porque Jesús le dijo que le fueran a dar el mensaje que se iban a ver allí en Galilea. Pero vemos aquí en Marcos capítulo 16, que narra del verso 1 hasta el verso 8, narra la resurrección de Jesús. Y dice en el verso 7, pero y decía a los discípulos, a Pedro, que el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Vemos que el ángel le dijo a las mujeres cuando fueron allí que pudieran ver que el sepulcro estaba vacío, porque le enseñó la prueba de que Jesús había resucitado. También le dio un mandato que fueran a decirle a los discípulos que se iban a ver allí en Galilea. Pero vemos aquí que estas mujeres estaban sorprendidas, estaban allí atónicas, pero Jesús, la gloria para Dios, cuando vio a las mujeres se postraron, María Magdalena a adorar a Jesús. Jesús le dijo que fueran a darle la noticia de su resurrección a los discípulos. Vemos entonces que cuando Pedro y Juan recibieron la noticia de la resurrección de Jesús, fueron al sepulcro a confirmar si era cierto que Jesús había resucitado. Cuando ellas fueron allí, encontraron que la tumba vacía. Y vemos entonces Jesús luego allá en Galilea se le parece a los discípulos. Y dice la palabra en Marcos capítulo 16 a la altura de verso 14, y finalmente se le pareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en su mano serpiente. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice la palabra, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Esto es Marcos capítulo 16, verso del 14 al 20. La gloria para el Señor. Vemos que Jesús le reprendió la incredulidad, la falta de fe. Pero vemos que, no obstante, ellos tenían un corazón incrédulo. Jesús le dio las instrucciones a los discípulos para predicar el evangelio. La gloria para Dios. Tenían que ir a predicar, pero ellos no salieron a predicar hasta tanto el día de Pentecostés,
cuando estaban reunidos allí los 120, descendió el viento recio y comenzaron a hablar en lengua. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer la voluntad y la obra del Señor. Pero esto fue, Jesús comisiona a los discípulos, instrucciones de la gran comisión, de que Jesús le dijo que fueran a predicar el evangelio, y aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Cuando le damos la lectura también a Juan en su capítulo 3, verso 18, dice la palabra, capítulo 3, verso 18, y le vamos a dar la lectura. Vemos que la salvación viene por la fe, pero antes de esto le vamos a dar lectura a Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Nicodemo visitó a Jesús de noche, era un juez, un fariseo, un maestro de Israel, pero Jesús le hablaba de un nacimiento espiritual, pero él no entendía. Y le dijo, ¿cómo es que una persona después de viejo va a entrar en el vientre de su madre? Jesús le estaba hablando del nacimiento espiritual, que para poder usted heredar la vida eterna, tiene que venir arrepentido, confesar su pecado, ser bautizado en el agua, en el Espíritu, y así puede obtener entrada entonces al reino de los cielos. Pero aún así Nicodemo no entendía esto, hasta tal punto que Jesús le dijo en el verso 14 al 15, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gloria para el Señor. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, cuando Dios lo escogió en una zarza hirviendo, la gloria para Dios, allí lo escogió para libertar el pueblo de Israel, porque Dios había escuchado su gemido y su clamor. Tenían 430 años bajo la esclavitud del faraón. Pero Dios escogió a Moisés para libertar al pueblo y llevarlo a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, que su descendencia iba a poseer la tierra que fluye leche y miel. Con 10 señales sacó Dios al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra de Canaán. Pero muchos perecieron en el desierto porque se apartaron del camino de Dios. Vemos que cuando se apartaban del camino de Dios, solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida con un pequeño remanente. Duraron 40 años en el desierto vagando por la falta de fe, porque se apartaron del Dios que los sacó con mano fuerte de la servidumbre. Vemos aquí que entonces, cuando ellos cometieron el pecado, pues se arrepintieron y vinieron a donde Moisés, y Dios tuvo misericordia. Había una serpiente que lo picaba y murieron muchos en el desierto. Pero aquellos que se arrepintieron y vinieron humillados ante Dios, pidiéndole perdón por el pecado que ellos habían cometido, entonces Dios escuchó su clamor y le dijo a Moisés que tomara una serpiente y de bronce la pusiera en el asta, allí, para que todo aquel que mirara la serpiente pues y fuera picado por ella no iba a morir. Así entonces Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario, así como Moisés levantó una serpiente para salvar al pueblo que había pecado, así era necesario
también que él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar para darle vida eterna. Para todo aquel entonces que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 18, dice la palabra. Dice también que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Porque a todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestada por sus obras, son hechas en Dios. El plan de salvación de Dios está hecho para todo aquel que crea. Dios no hace excepción de personas. Dice Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A eso fue que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Pero Jesús está sentado ahí a la dieta del Padre y ahora debemos estar preparados para esperar la venida del Señor, sino y no con él. Mateo 28 en su capítulo 28 versos 5 al 6 dice, y el ángel le dijo a las mujeres, no teman, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Nosotros le servimos a un Dios vivo. Jesús dijo en Juan 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él murió, pero está vivo, y ahora nosotros estamos esperando su venida, porque ahora Él no viene a morir, ya Él murió una sola vez, ahora Él viene a buscar una iglesia gloriosa y sin mancha y sin arruga. Dice Primera de Pedro en su capítulo 1, verso 3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho renacer nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Gloria a Dios. Santo eres, grande es tu amor y tu misericordia. Dice la palabra en Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Si Jesús no había resucitado, en vana hubiese sido nuestra predicación, porque la muerte no pudo vencer a Jesús allí, sino la gloria para Dios, porque su cuerpo no pudo quedar en el Seol, porque Él no vio pecado, en Él no hubo corrupción, fue tentado en todo, pero nunca pecó. Dice la palabra, la gloria para Dios, santo eres. Filipenses capítulo 3, verso 10 dice la palabra, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Gloria a Dios. El apóstol Pablo estaba preso cuando le escribió esta carta a los filipenses.
Aquí habla de los padecimientos y muerte de Jesús, pero así también habla de su resurrección. Dice Mateo 20, capítulo 20, versos 18 al 19. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de ellos, lo azoten y lo crucifiquen, pero el tercer día resucitará. Gloria a Dios. Ahí está Jesús hablando de su muerte, de su padecimiento y hablando también de su resurrección. Dice Mateo 24 que debemos estar preparados esperando su venida. Vemos aquí en en Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 13, hablando del gran juicio del trono blanco, dice la palabra: vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mal devolvió sus muertos y la muerte y el infierno devolvieron lo suyo, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Pero los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, allí donde está Satanás y todos sus ángeles caídos. La gloria para el Señor. Usted tiene una vida eterna garantizada, pero primero tiene que aceptar al Señor Jesús, creer en esta palabra, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando le damos la lectura, la gloria para Dios, en Romanos capítulo 10, a la altura del verso 9 al 10, dice que si confesares con tu boca, si confesares que Jesús murió y que resucitó de los muertos, la gloria para Dios, y creyeres con tu corazón, dice la palabra, que será salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versos 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Por lo tanto, adelantaos unos a los otros con estas palabras. Aquí habla el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hablando de cómo será la venida del Señor. La gloria para Dios. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, gloria a Dios, y luego los que estemos vivos seremos arrebatados conjuntamente y lo vamos a recibir en el aire. Por eso Él viene en el aire, en la nube. Ya Él no viene a morir para establecer la nueva Jerusalén, pero esa nueva Jerusalén viene, la gloria para Dios, en Jesús, la nueva patria celestial. Dice la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 5, a la altura del verso 16 al 18. Dice: está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz santifique por completo y toda vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. La gloria para Dios. Óigase eso, Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser. Mire cómo el ser humano está compuesto por espíritu, por alma y por cuerpo. Sea irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Tenemos que estar preparados en cuerpo, en el espíritu y en alma para esperar la venida del Señor Jesús. Orando, cantando, himnos, alabando al Señor y haciendo su voluntad y su obra. Para eso usted tiene que reconocer que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo dijo el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, verso 23. Todos somos pecadores, pero la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Él se hizo pecador, Él tomó el lugar allí que nos correspondía a nosotros. Dice Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos, está sentado a la diestra del Padre, el Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Fue tentado en todo, nunca pecó. Él en nuestras debilidades, Él nos da fuerza, Él nos da fortaleza, Él nos da la paz. Solamente tenemos, dice la palabra Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estén cansados. Aquí dice el apóstol Pablo, que escribió la carta de los Hebreos, que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia en su gracia, en su riqueza. La gloria para Dios. Efesios en su capítulo 1, verso 7, también dice que es por la sangre de Jesús derramada. Allí tenemos perdón de nuestro pecado conforme a las riquezas de su gracia. Vemos que Jesús está vivo. Jesús viene. Y Él, todo lo que está escrito en esta palabra, todo se cumple porque Dios no es hombre para mentir. Vemos todo lo que está aconteciendo en la humanidad. Los días serán malos, se acortarán, la tierra estaba llena de violencia, rumores de guerra, todo, pero debemos estar preparados, debemos aprovechar bien el tiempo porque tenemos que vivir como sabios y no como necios. Vení a Cristo, entrégale tu vida al Señor y tiene paz, tiene salvación por la gracia, por amor, por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerque a Dios tiene que reconocer que Él existe. Hebreos 11 en su capítulo 6. La gloria para el Señor. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, el Evangelio es salvación. El Evangelio es poder. El Evangelio es cambio de vida. Dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios en su capítulo 5, verso 17, que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura de la cosa había pasado, son todo hecha nueva.
La gloria para Dios. Usted viene con su problema. No importa cómo esté. Él te dice, vení a mí. Todos los que estén trabajados y cansados, yo haré descansar. El yugo, mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Pero el mundo, el deseo de la carne y Satanás, pues te pone una carga que tú no la puedes llevar. Pero si tú le entregas tu problema a Jesús, Cristo salva, sana y liberta. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, a esta oración conmigo y va a tener por la fe en Dios y en Jesús, va a obtener tu salvación. Padre amado, Señor, que mora en las alturas, vengo ante ti pidiéndote que me perdone mi pecado. Señor, he reconocido que soy pecador, pero ahora me arrepiento de toda maldad, de todo pecado. Acepto al Señor Jesús como el único salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borré jamás. Ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que yo pueda ser bautizado en el agua y en el Espíritu y pueda hacer tu voluntad y tu obra y vivir una vida nueva en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, comience a estudiar la palabra, comience a orar, busque un templo donde se predique la sana doctrina. No se lleve, no ponga la mirada en ninguna persona, ponga la mirada en Cristo Jesús, que es el que está el sumo sacerdote, que traspasó los cielos, que está sentado ahí a la diestra del Padre y es el que viene, es el que da vida, es el que nos redime de pecado, es el que sana, es el que rompe la cadena. No ponga la mirada en persona. Vea como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, del 1 al 4, poner la mirada, poner los ojos, la mirada en Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Por la fe, ahí caminando con el Señor, congregándose, estudiando la palabra, orando, ayudando y apartándose del mal camino. Y ahí usted tiene su victoria segura en el nombre de Jesús. Padre amado, esta hora, Señor, te doy gracias porque he predicado tu palabra, Señor. Mira esta palabra a las personas que van a ver, Señor, van a escuchar tu palabra. Que sea tú transformando a través del Espíritu Santo, que sea tú salvando, llenando de fortaleza espiritual, aumentando nuestra fe. Padre, sanando a los enfermos. Esta hora clamo por los enfermos, que sea tú en el nombre de Jesús, pasando su mano sanadora, diferentes tipos de enfermedades, Dios mío, que sea tú eres el médico de los médicos. Mira, Señor, los que están atados, Señor, en la hechicería, en la idolatría, Dios mío, en la prostitución, en la droga, en los robos, en el homicidio, Dios mío, en el engaño, en la mentira, Padre, en los adulterios, fornicación, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tú rompiendo toda cadena de Satanás, Padre, libertando las almas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, compartir esta palabra, compartir este video con sus amigos, con su familia, porque hay que dar por gracia lo que hemos recibido en el nombre de Jesús. La paz del Señor me lo acompaña a usted y a su familia, y que la sangre de Cristo me lo cuide y derrame todas las bendiciones espirituales para usted y su familia en el nombre de Jesús. Amén.